Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, una bendición poder comunicarnos con ustedes a través de esta plataforma. Creemos que Dios ha sido inmensamente bueno. Ya esto va pasando, aunque algunos dicen aquí que viene una nueva ola de todo esto, yo creo que no. Yo creo que ya el coronavirus el Señor se lo llevó y que todo esto solamente fue para anunciarnos que tenemos nosotros que acercarnos más a Dios y poder considerar o reconsiderar los grandes privilegios que tenemos en Dios. Hoy el presidente Trump dio la orden de que se abran ya este fin de semana las iglesias. Yo creo que vamos a tener nosotros nuestro primer servicio el 31 de mayo, o sea, de este domingo al siguiente. Esperamos en Dios que nada cambie y que podamos ya el 31 tener nuestro servicio a las 12:30 del día domingo, como es nuestra costumbre. Hay tantas cosas que hemos estado considerando en esta semana. Nos hemos metido a algunos temas que hemos sentido de parte de Dios, tocarlos porque es importante también que el pueblo tenga el conocimiento de muchas cosas que en veces no se enseñan, no se explican desde los púlpitos, pero que es bueno tratar estos temas con mucha calma, con mucha tranquilidad, para poder tener una mejor comprensión de cómo Dios nos viene enseñando y saber un poco acerca de todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y claro, todo aquello que habrá de venir. Es bonito cuando entendemos por medio de la enseñanza la razón de las cosas, el porqué de los ministerios, el porqué de las infiltraciones, el porqué de esa guerra espiritual doctrinal que cada día se hace más fuerte. Y que es lamentable hasta cierto punto cuando la guerra es entre nosotros mismos, porque la infiltración está dentro de la iglesia. Y creo, hermano, que hay algunos que queremos defender esos principios doctrinales que tanto benefician al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios los comprende, cuando se le enseñan también. Como le dijo el eunuco a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, una de las tareas que tenemos los ministros es de trasladar, interpretar, enseñar la palabra, pero es el Espíritu Santo el que se encarga de revelarla. Y la iglesia de Cristo debe de vivir de la revelación, no de la información. Todo este tiempo de la pandemia hubo mucha información y mucho emocionalismo y sensacionalismo. Creo que todo esto sirvió para poder enseñar un poco acerca de lo del Señor. Estuvimos tocando puntos acerca de las estructuras caídas. El día de ayer fue un tema muy interesante. Y al final yo mencioné algo que sentí de parte de Dios esta noche compartir un poco con usted. Y traerle una palabra nacida directamente del corazón de Dios. Yo quiero hablar un poquitito, hermano, de la predestinación.
Es importante que nosotros entendamos que es predestinación. La predestinación, hermano, es algo que Dios decidió antes y que se ha venido manifestando a través de todas las épocas, generaciones, edades, etc. Pero yo quiero hablarle directamente de la predestinación concerniente a nosotros como Iglesia de Cristo. Debe usted entender que en la tierra hay tres clases de simiente. Una es la simiente predestinada, otra es la simiente de los hombres que de alguna manera vinieron a la tierra y aquí en la tierra fueron escogidos de parte de Dios. Y otra es la simiente satánica. Estos tres grupos usted los puede ver en el monte Gólgota. Cuando el Señor fue crucificado, habían dos ladrones y Él y el Señor. Jesús, hermano, representa a los predestinados, los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Esa es la iglesia cuerpo. El ladrón que se salvó en las últimas, usted sabe que hubo un ladrón que se salvó en las últimas a través del acróstico que apareció escrito en hebreo, en arameo y en latín, ahí de donde decía Jesús, el rey de los judíos. Y el ladrón pudo leer el tetragramatón, que es la Y, la H, la W, la H, que es Yeshua HaNosri Wimelech Hay de Judem, que quiere decir tú eres el Señor o Jesús. Eso representa a Jesús. Ahora, yo quiero, hermano, que aparece también el ladrón que se perdió. Y el ladrón que se perdió es la simiente satánica. Todos los que se rebelaron de entre todas las creaciones. Yo quiero que usted pueda, el ladrón que se salvó en las últimas representa a todos los salvos, escogidos, pero salvos. En la iglesia de Cristo está la iglesia cuerpo y la iglesia congregación. De entre los muchos llamados, pocos los escogidos. De entre de todos los salvos, escogen a la iglesia de Cristo. Es como decir aquella historia de cuando Basti se rebela, y entonces el rey manda edictos que trajeran jóvenes vírgenes, hermosas y de buen parecer. Y de entre todas ellas escogen a la Esther. El Señor presenta también, hermano, tres grupos en los evangelios: el tesoro especial Israel, la perla de gran precio, la iglesia de Cristo, la iglesia cuerpo de Cristo, y también la red barredera, de donde sacan los peces malos y dejan los buenos, que es los salvos solamente. De esto hay mucho que hablar, hermano, pero es importante que nosotros podamos tener una idea y una concepción clara de las tres simientes que hay en la tierra y que están representadas en el monte Gólgota. De pronto, hermano, estudiando el día de ayer lo que eran las creaciones que se revelaron, al final apareció un verso que sentí de parte de Dios compartirlo con usted. Y el verso es que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata,
sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero dice el verso 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ayer explicábamos que el Señor creó todas sus creaciones, valga la redundancia de palabra, pero los hizo con una voluntad propia. Y en esa voluntad propia ellos decidían si apegarse a Dios, que ese era el deseo de Dios. Para ello fue que levantó una de las estructuras, la sabiduría creada para llevar el mensaje y que todos conocieran a Dios por medio de el mensaje y la vida, porque no puede haber mensaje si no hay vida, pues. Usted ya sabe la historia, se revela la sabiduría creada y luego se revelan los querubes, se revela el querubín, se revela Adán, se revela Israel, en fin. Pero por eso Dios, hermano, preparó al Cordero, porque Él sabía, como Dios omnisciente, todo lo sabe, que iban a haber rebeliones. Entonces, como iban a haber rebeliones, pues Él preparó al Cordero, que por medio de Él iba a haber un grupo, ahora llamada Iglesia de Cristo, que no se iba a rebelar. Lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Eso dice 1 de Pedro 1:20, o sea, ya estaba preparado el que iba a hacer el sacrificio aquí en la tierra para que se estableciera la paz de todas sus creaciones para con Dios. Yo creo, hermano, que muchos de los seres que se rebelaron por medio del sacrificio de Cristo, se va a establecer la paz. Ahora con el mensaje de la iglesia cuando llegue a las ciudades celestes y pregone el mensaje del evangelio para que esas creaciones, algunas se vuelvan a Dios. Hay otros seres que se van a mantener en rebelión, que esos llegan a formar parte del sistema de maldad. Aquí usted sabe, podemos ilustrarlo, esto que le acabo de decir, en el sacrificio de Cristo, cuando Él baja del Monte de los Olivos a Jerusalén, muchos lo recibieron con aplausos, muchos de ellos al poco tiempo lo estaban crucificando. Pero después que el Señor resucita al mensaje de los apóstoles, muchos de ellos que lo crucificaron se convirtieron al Señor. Entonces yo creo que algunas de las creaciones que se rebelaron a Dios, que fueron arrastradas por el sistema de maldad, probablemente cuando la iglesia llegue a los cielos, a las esferas celestes y predique el mensaje, algunos se van a volver a Dios, pero hay un sistema de maldad que ese se va a mantener en rebelión totalmente. Ellos decidieron mantenerse en rebelión. De eso hay mucho que hablar y es un poquitito delicado meternos en todo ello. Pero yo veo que el Cordero estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía que entre sus criaturas algunas se le iban a rebelar, entonces tenía alguien que hacer un sacrificio para que se pudiera establecer la paz entre Dios y sus criaturas. Claro, no había salvación allá, la salvación comenzó, como dijimos, en la tierra después de la caída de Adán, pero tenía que salvar primero para después poder dar privilegios de poder ser parte de la iglesia cuerpo, que es la que va a ir a dar a conocer, como dice Efesios, sabiduría de Dios en misterio en las ciudades celestes. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy,
para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado, oiga, desde antes de la fundación del mundo. O sea, el corderito ya estaba preparado. En el Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 5, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora, era la palabra, usted sabe, la palabra, el verbo se hizo carne. Cuando yo digo que el corderito estaba preparado, no estoy refiriéndome al animalito de sangre, usted sabe, allá no. Era la palabra. La palabra viene a la tierra, como dice el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. El unigénito es el Cristo, el primogénito es Jesús. Ahora, cuando yo veo eso, porque de pronto veo yo enseñando ayer que el corderito estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, antes de Dios empezar a crear todo lo creado, valga la redundancia de palabra, Dios preparó un sacrificio. En el plan eterno de Dios, Dios preparó un sacrificio. Plan eterno de Dios no era solamente, hermano, ir a dar a conocer sabiduría de Dios en misterio, que todos conocieran a Dios por medio de la predicación y la vida, pero también, como Dios sabía que iban a haber rebeliones, pues Él preparó el sacrificio expiatorio. Hasta que se llegó el tiempo, como dice Pedro, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ahora, lo que a mí me revolucionó bastante y lo que me movió el Señor a compartir un poco de esto, es porque Pablo dice en Efesios capítulo 1 y verso 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Fíjese, a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Porque cualquiera podría decir, es que en Cristo todos somos santos. Quiero recordarle que la santidad es gradual. Es un trabajo que el Espíritu Santo hace gradual de menos a más. Pero que la fidelidad esa es ya nuestra. Porque dice a los santos en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición desde la perspectiva divina es espiritual, no es material. Las cosas materiales son añadiduras. Por eso es que Abraham buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham busca primero las cosas de arriba, sabiendo que al buscar las cosas de arriba, las de la tierra son añadidas. Eso lo dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El reino de Dios es que Él nos gobierne y su justicia es que nos gobierne por medio de sus leyes, y todo lo demás será añadido. Pero dice, el verso 4 es revelador porque oiga lo que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que antes de tener un cuerpo, nosotros fuimos espíritu. Por eso es que la Escritura nos enseña que Él es el Padre de nuestros espíritus. Antes de tener un cuerpo, nosotros fuimos un alma. Y antes de ser alma, nosotros fuimos espíritu. Ahora somos un ser integral, como decimos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos un espíritu y un alma habitando un cuerpo. Ahora, pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que Él nos escogió antes de que todo, hermano, comenzara a ser creado. Él nos creó espíritu y nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo escuché a un predicador exponer algo acerca de cómo nosotros escogimos allá seguir al Señor. Pero yo tengo un conflicto porque la Escritura dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que demos fruto. Eso dice el Evangelio de Juan. Y Efesios es mucho más claro porque dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y en el verso 5 dice, nos predestinó, o sea, nos escogió antes y nos destinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, dice el verso 7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Él nos creó y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, en el propósito, en el plan, en la voluntad, en el beneplácito, en la mente, en el corazón de Dios, Él ya había decidido escogernos y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Voy a ser osado al decir esto, nos escogió cuando éramos espíritu. Ahora, dice en el verso 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. En otras palabras, hermano, como dijo Pablo, este asunto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Y dentro de su plan eterno, ya tú y yo estábamos incluidos en ese plan. El verso 10 de Efesios 1 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Dice, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Usted sabe que por medio del sacrificio de Cristo se estableció la paz de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Se estableció la paz. Pero todavía, como decíamos ayer, la iglesia tiene que ir a predicar el mensaje, no solamente de palabras, sino con la vida, para que conozcan a Dios. A fin, dice el verso 11, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin de que nosotros, oiga lo que dice, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Fuimos los primeros en esperar en Cristo. Hagámonos la pregunta, ¿cuándo? Yo recuerdo que allá en la 1 de julio, zona 19 en Guatemala, yo apedreaba las iglesias cristianas. Yo no estaba esperando en el Cristo. Es más, ni buscaba yo al Cristo. Es más, ni sabía que existía Cristo. Yo conocía a Jesús, pero yo nunca oí que yo me acuerde que alguien me haya mencionado a Cristo. Es más, usted sabe, algunos saben, mi conversión fue sobrenatural. Nunca nadie en la vida
me evangelizó. Nunca nadie. Yo vine sobrenaturalmente al evangelio porque enfrente donde yo vivía, en Paramount, California, en Los Ángeles, había un amigo que yo tuve en Guatemala que vino a vivir exactamente donde yo estaba, donde yo vivía. Y lo miraba salir todas las tardes para la iglesia con su esposa y sus 2 hijas. Y yo dije, no, los evangélicos viven bien, los evangélicos viven bien, los evangélicos viven bien. Yo era adicto a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, al cigarro, etc. Hermano, y a mí se me metió que los evangélicos vivían bien. Y yo por eso vine al evangelio. Pero Efesios dice que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo? Si dice él que aquí en la tierra se dejó hallar por los que no le buscaban. ¿Cómo se dejó hallar por los que no le buscaban? Quiere decir que él fue el quien los buscó. Porque la función de la Trinidad, el Padre escoge, el Espíritu Santo busca y Cristo recibe. Por eso es que la Escritura dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Y nadie va al Padre si no es por mí. El Padre escoge, el Espíritu Santo busca y Cristo recibe. Esa es la figura exacta, la tenemos en Génesis capítulo 22, cuando Abraham busca esposa para su hijo. Y manda a su viejo siervo Eliezer a que fuera y buscara esposa para Isaac su hijo. Y Eliezer va con toda clase de regalos y encuentra a Rebeca y la trae y la presenta a Cristo. Pero que yo recuerde, nunca yo en la vida busqué yo al Señor. Él me buscó, me empezó a inquietar y a mí solamente se me metió que los evangélicos vivían bien. Ahora dice el verso 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Yo recuerdo, hermano, que en mi conversión, yo estaba en un auto, en una van, y estaba preparando una línea de cocaína. Mi niña, Nati, tenía 3 años. Y cuando yo estaba preparando, me dijo, papi, dame. Y yo le iba a dar. La hubiera matado. Pero una voz me dijo, para esto te permití venir a la tierra. Y yo me extrañé, pensé que era un amigo que yo tenía con el que siempre hacíamos droga. Y me bajé del auto y empecé a buscarlo y con malas palabras, ¿y dónde estás? Y como no lo vi, me volví a meter a seguir preparando mi línea de cocaína y recuerdo que la misma voz me habló y me dijo, para esto te permití venir a la tierra. Y entonces yo conocí esa voz y me dio mucho temor. Fue cuando yo empecé, ya traía de por sí que los evangélicos vivían bien. Fue cuando yo empecé a buscar una iglesia cristiana y un día, una noche lloré mi conversión. Pero nunca nadie me evangelizó. Esa voz yo la conocí. Yo sabía que era Dios hablándome. Esa voz yo ya la había escuchado. No aquí en la tierra. La había escuchado antes. Pero claro, yo no sabía que anteriormente yo había escuchado esa voz. Cuando estábamos con el Padre. Ahora, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿cuándo esperamos? Allá. Allá, hermano. Seamos, dice, para alabanza de su gloria, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí yo veo 2 virtudes, frutos que evidencian de que una oveja es predestinada. Para que fuéramos, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y lo mencionaba yo en un principio, hermano, es acerca de los 3 grupos. Los que fueron escogidos allá, los que vinieron a la tierra para ser escogidos aquí, que representa el ladrón que se salvó en las últimas,
Y los que no fueron escogidos allá se rebelaron y se mantuvieron en la rebelión y vinieron a la tierra a continuar su rebelión aquí. No quiero entrar en eso, pero como le decía, ¿cuándo nosotros esperamos en Cristo? Yo quiero que nosotros tengamos claro, hermano, nosotros no venimos a Cristo para ser ovejas. Nosotros venimos a Cristo porque ya éramos ovejas. Él nos escogió allá, antes de la creación del mundo. Entonces, ahora que venimos al Evangelio, yo siempre le digo, Señor, ¿y por qué no me salvaste antes? Él me salvó a los 30 años, hermano. ¿Por qué no me salvaste antes? Bueno, Él sabe por qué. ¿Por qué no te me revelaste antes? Aquí en la tierra, Él sabe por qué no lo hizo antes. Pero nosotros no venimos a Cristo para ser ovejas. Nosotros venimos a Cristo porque ya éramos ovejas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 45 dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Oiga lo que dice: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Oiga, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Bueno, ¿y cuándo oímos del Padre? ¿Cuándo? Oímos del Padre y venimos a Cristo. ¿Cuándo oímos? Cuando estábamos allá con Él. Porque nos enseñaba. Todo el que ha oído del Padre. El que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Eso dice Juan capítulo 6, verso 45. Entonces ahora yo entiendo por qué esa voz, la segunda vez que me habló, yo la reconocí. Dije, wow, ese es Dios, esa es la voz de Dios, esa voz yo la conozco. Y me entró mucho temor y empezó aquella necesidad de que yo tenía que buscar una iglesia cristiana. Hermano, ¿cuándo tú conociste la voz de Dios? Cuando estabas allá. Ya cuando aquí llegó el momento de que Él te salvara, fue que aceptaste tú. Porque muchas veces usamos, ¿quieres aceptar a Cristo? Y la gente dice, no, ahorita yo no quiero nada, no, ahorita no. Pero es que no lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros para que demos fruto, para que su nombre sea glorificado. Cuando oímos y aprendimos del Padre, cuando estábamos allá. Por eso es que nos escogió antes de la fundación del mundo, porque ya lo habíamos escuchado. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 8 dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Las ovejas no les hicieron caso. ¿Por qué es que no nos mantuvimos nosotros en la religión antigua? ¿Por qué es que algunos pasaron de religión en religión, en religión, en religión, y al final vinieron a caer a los pies de Cristo? Porque eran ladrones y salteadores que por un tiempo nos robaron la fe, pero de pronto escuchamos de Cristo y venimos a Él. No le hicimos caso a los ladrones y salteadores. Y ahora en este tiempo, hermano, es muy lindo, porque aquellos que fueron predestinados de parte de Dios para oír solamente al Cristo, pueden estar en una iglesia equivocada. Hablo de iglesias cristianas, en donde solamente hay pasatiempos y Babilonia, Egipto, Sodoma se metió. Tarde que temprano van a salir de ahí porque se van a cansar y van a discernir con el momento, con el tiempo, y van a decir, no, pues aquí no me están enseñando. Aquí me están pervirtiendo. Entonces van a salir de ahí. Porque cayeron en una iglesia en donde había un ladrón y salteador que nomás les robaba el dinero, nomás los entretenía, nomás los engañaba, pero no los alimentaba. Y la oveja que conoce la voz de Dios, tarde que temprano va a salir de ahí y se va a establecer en un lugar en donde le alimenten,
el alma y el espíritu. Porque cuando hay revelación en un lugar, a la oveja se le abren los ojos. Lo que sucedió cuando, después que muere Jesús, iban aquellos dos caminos a Emaús, a la tibieza. O sea, iban a la tibieza y mucha gente va a la tibieza. Pero como son ovejas del Cristo bendito, de pronto van a empezar a escuchar revelación y le va a empezar a comer, hermano, a arder el corazón, como dijeron ellos. No nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras. La oveja fue creada de parte de Dios para que le guste la buena palabra y la buena presencia. Y cuando la oveja prueba eso, no pueden ya darle gato por liebre. ¿Por qué? Porque ya escuchó la voz de Dios. Ya experimentó el toque, la presencia de Dios. La oveja predestinada, ya no le dan gato por liebre, hermano. Tarde que temprano, la oveja busca esa palabra que le hace arder el corazón. El Evangelio de Juan capítulo 10 y verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero oiga lo que dice: y las mías me conocen. ¿Lo conocen por qué? Por la voz, por la doctrina. Hay mucha gente, amados hermanos, que está en los lugares equivocados, donde hay celebración de Navidad, otro Dios; 14 de febrero, otro Dios; Domingo de Resurrección, Easter Day, otro Dios; celebrando las Hallelujah Nights, otro Dios. Hermano, donde hay solamente pasatiempos y donde solamente hay trasquiladero de ovejas, la oveja que es de Dios, la va a sacar el Señor de ahí. Y si su corazón es sincero, la va a establecer en un lugar donde le enseñen la buena y sana doctrina. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso me pasó a mí cuando recién me convertí. Estaba en un lugar donde solo hablaban en contra del oro, de la pintura y del pantalón. Y yo me estaba volviendo loco porque tenía una batalla mental, hermano. El diablo me estaba volviendo loco. Hasta que el Señor un día me habló y me dijo: te vas a ir a la Rita y Gage en Huntington Park. Allí me vas a servir en la esquina de la Rita y Gage, con dirección y todo. Y yo salí, hermano. El que era mi pastor, que era un morenito de la República Dominicana, me dijo: no, Juan, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Aquí vas a alcanzar niveles, dice. Mira, es más, de aquí a un tiempecito y tú vas a ser el copastor. Me ofreció copastorado. Yo iba a ser después de él. Yo le dije: no, es que ya Dios me habló y me peló los ojos. Dios me habló. Sí, le dije, me dijo que me fuera para Huntington Park en la esquina de la Rita y Gage. Y se me quedó viendo y me dijo: ¿sí te habló? Claro. ¿Cómo le voy a desobedecer si él ya me dio hasta dirección? ¿Sabe que en el libro de los Hechos daban direcciones? Vete a la casa de un tal llamado Simeón, a la casa que se llama la derecha, y ahí vas a llegar, hermano, porque Dios da direcciones. Dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero ¿cuándo la conocimos? ¿Cuándo lo conocimos? Si esas palabras las dijo en los 3 años y medio que estuvo aquí, y no todos lo llegaron a conocer bien, pero la voz sí la conocían. En el verso 27 de Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga lo que dice: y me siguen. Eso quiere decir que la oveja jamás va a seguir a un hombre. Jamás. Si la oveja sigue a un hombre, es porque es niña y es idólatra.
Si la oveja no conoce la voz de Dios es porque es niña, hermano. Porque para conocer la voz de Dios también se necesita un tiempo, como lo que sucedió con Samuel. No conocía la voz de Dios, pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Pero claro, cuando el corazón es sincero, Dios le va a dar a conocer y lo va a instruir en su voz también. En el libro de Primera de Pedro es todavía más claro porque dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. O sea que Él nos pastoreó antes de venir a la tierra. Nos pastoreó. Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Porque ya le dije, antes de ser alma fuimos espíritus, luego almas y luego habitamos un cuerpo. ¿Cuándo nos pastoreó? ¿Y por qué es que David dice en el Salmo 23 en algunas versiones: y a la casa de Jehová volveré por largos días? ¿Volveré? O sea que salimos como el hijo pródigo. El hijo pródigo es una bonita figura para decir: el hijo se fue de la casa, pero volvió a la casa. ¿Por qué? Porque era oveja, era hijo. Ahora, hermano, mire, hay algo todavía más rico para poder entender que nosotros estuvimos con el Padre, venimos a la tierra, hermano, pero regresamos al Padre. Pero aquí en la tierra venimos a Cristo no para ser ovejas, sino porque ya éramos ovejas, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 2 y verso 11 dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, verso 12: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Hebreos 2:13 dice: y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, he aquí, y yo y los hijos que Dios me ha dado. El verso 14 es riquísimo, dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Hermano, los hijos participaron de carne y de sangre. O sea, ya éramos hijos. Estando en espíritu y en alma ya éramos hijos. Pero nos dan un cuerpo, participamos de carne y sangre. Dice: Él igualmente participó de lo mismo. Siendo Él el primogénito entre muchos hermanos, dijo: bueno, mis hermanos, mis hijos, participan de carne y de sangre, yo voy a ir y voy a participar también de carne y de sangre. Para anular, claro, Él vino a hacer sacrificio expiatorio, hermano, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de poder llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero este verso es asombroso porque dice que Él tenía que ser hecho semejante en todo a sus hermanos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Somos hijos, pero también somos hermanos. Hermanos del primogénito. Somos hijos de Dios, hermanos del primogénito. Pero ¿cuándo nos escogió? Según lo que dice Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos, dice el verso 11, los primeros, verso 12, en esperar en Cristo. ¿Cuándo? ¿Aquí en la tierra? Si nosotros ni le buscábamos. ¿Dónde esperamos en Él? Allá. Ahora venimos a la tierra, viene Cristo a hacer sacrificio. Pero en un principio yo le dije que ahí en el monte Calvario estaban las 3 simientes. Y las 3 simientes, hermano,
Es la simiente predestinada, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia cuerpo. La simiente que vino a la tierra para ser escogida aquí en la tierra, que es el ladrón que se salvó en lo último. Y la simiente que se perdió, la simiente satánica. Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 dice, oiga, y la adorarán. Es más, leamos verso 17, capítulo 17 y verso 8 primero. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Y en Apocalipsis 13 y verso 8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, ¿cuándo fueron escritos los nombres de aquellos que ahora somos parte de la iglesia de Cristo? El verso 8 lo dice. Dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo se escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero? Allá. Allá se escribieron los nombres de los que iban a ser salvos y no se escribieron los nombres de los que no iban a ser salvos. Y el ladrón en la cruz que se salvó, que representa a los que vinieron a la tierra y aquí los salvan, es que escriben el nombre, hermano, en el libro de la vida. Ahora, de esto hay mucho que hablar, pero ¿por qué aparece un verso que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida? ¿A quiénes les habla? No les habla a los predestinados, les habla a los que fueron aquí en la tierra escogidos. Y son salvos solamente, pero no son parte de la esposa del Cordero. La simiente predestinada dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, o sea, escogidos antes de la fundación del mundo, según el propósito de Dios. Pero dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Pero yo veo aquí en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué Pablo empieza a escribirle a los efesios y les dice, a los santos y fieles? O sea que el predestinado cuida su vida, santidad, y trata de mantenerse fiel. Con esto no quiero decir que no vaya a fallar alguna vez, pero si falla, enmienda sus errores, pide perdón y se mete de lleno. Pero no es el que está fallando y arrepintiendo y fallando. No, sino que va entendiendo que Dios quiere de él una vida santa. Ahora, mire esto. Quiere decir que los que van a adorar a la bestia es gente que, hermano, está perdida. Vino a la tierra perdida porque su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 8, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. El Señor le está hablando a un grupo. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Miren nomás la insolencia. Tenemos un Padre que es Dios, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Pero les pregunta, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y el verso 44 les dice, sois de vuestro padre el diablo. Hermano, ahí les voló la cabeza. Él estaba diciendo, voy a parafrasear, ustedes son simiente
predestinada para perdición. Ustedes en espíritu se rebelaron allá. Son parte de la creación revelada y están influenciados ahora por la rebelión, por la maldad, por las estructuras caídas. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Oiga lo que les dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Voy a parafrasear, mis ovejas sí me escuchan y oyen mi voz y me siguen. Pero vosotros no me podéis seguir ni me podéis escuchar porque ustedes no son de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes son parte de la estructura de maldad. Ustedes están influenciados por la estructura de maldad. En el verso de Juan capítulo 5 y verso 37 le dice, el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz. Cuando a sus ovejas le dice, el que ha oído y aprendido del Padre, dice, me escucha. El que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Pero a ellos les dice, pero ustedes no han oído jamás su voz. Voy a parafrasear, pero hay un grupo que sí ha oído mi voz. Ellos sí vienen a mí porque oyeron y aprendieron del Padre, pero ustedes nunca oyeron a Dios. ¿Es usted, hermano? Asombroso. En el capítulo 10 y verso 26 de Juan les dice, pero vosotros no creéis, le dice, porque no sois de mis ovejas. Voy a parafrasear. Ustedes van a creer, pero van a creer en el anticristo, porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas no van a creer en el anticristo si es que la iglesia estuviera, cuando el anticristo se manifieste, que no va a estar, pero solamente le estoy parafraseando. Le dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no pueden creer en mí porque no son de mis ovejas. Ustedes no pueden recibirme a mí porque ustedes nunca oyeron a vos, a Dios. Mis ovejas sí oyeron al Padre y aprendieron del Padre, por eso vienen a mí. Por eso me oyen porque son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes van a creer en el anticristo. Por eso es que, hermano, dice Apocalipsis, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hermano, yo quiero ir resumiendo esto. Predestinación, hermano, es un grupo que Dios escogió para ser santos y sin mancha. Eso es gradual, es un proceso gradual. Pero hay un grupo que está representado en el ladrón, que se salvó en las últimas, ahí en el Monte Calvario, que van a ser salvos que vinieron a la tierra y fueron escogidos aquí. Pero a la iglesia predestinada, el Señor la escogió allá y su nombre fue escrito en el libro de la vida allá y fue escogida en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y es una iglesia que ahora está procurando vivir una vida en santidad y fiel a Dios. Es una iglesia que no sigue a los hombres, no le hace culto a los ministros, no le hace culto a la denominación, respeta los ministerios y los honra.
pero sus ojos no están puestos en ellos, están puestos en el Cristo. Hermano, para mí fue inquietante el día de ayer cuando de pronto me doy cuenta, ya lo sabía yo, que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo en el plan eterno de Dios. Pero que también nosotros estábamos en el plan eterno de Dios, ya con nuestro nombre escrito en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo. Pero venimos a la tierra a cumplir propósitos y por eso nos encontramos con lo que dice Hebreo, que como los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Entonces, ahora, hermano, Dios le permite a la iglesia, después de que pase todo esto del plan tierra y el reino milenial, ir a predicar el evangelio de palabras y con la vida en las ciudades celestes. ¿Para qué? Para, como decíamos ayer, continuar con el plan eterno de Dios. Que todas sus creaciones lo conozcan. Ahora, surgen muchas preguntas. ¿Será que todavía van a haber creaciones en rebelión? La Escritura dice en Apocalipsis que el falso profeta, el dragón, la serpiente antigua, el anticristo, hermano, la bestia fueron echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. No entremos en ese tema, no nos metamos ahí, no vaya a ser que se nos pelen los cables y empecemos a hablar, como decía mi abuela, empecemos a hablar babosadas. Pero yo entiendo un poco todo esto que le expliqué, hermano, y que hay muchas cosas que todavía falta desarrollarlas. Pero con esto a mí me hace entender que hay una iglesia predestinada, Pablo lo deja claro, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Verso 5 de Efesios 1, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Verso 11, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Saulo de Tarso estaba esperando a Cristo. Si al contrario, perseguía a la iglesia, encarcelaba a la iglesia, hacía blasfemar a la iglesia. Él no estaba esperando en Cristo. ¿Cuándo esperó él en Cristo? Allá, antes de venir a la tierra. ¿Cuándo esperamos nosotros en Cristo? Antes de venir a la tierra. Ahora, venimos a la tierra y se nos borró el tape. Se nos borró el tape. O mejor dicho, el Señor nos lo borró. Pero aquí entendemos algunas cosas que estuvimos con Él. Y como dice David, y a la casa de Jehová volveré por largos días. David entendió también que estuvo con el Padre, que oyó al Padre, que aprendió del Padre. Eso es maravilloso entenderlo. Tenemos la figura en el hijo pródigo, salió de la casa y regresa a la casa. Eso lo podemos aplicar a la iglesia, a la congregación, pero eso va mucho más allá, hermano. Va mucho más allá. Es como decir el verso, Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida. Y eso decimos, es que cuando salimos de casa oramos, ¿verdad? Padre, ayuda, más y más si es un viaje, ¿verdad? Que volvamos bien porque tú cuidas nuestra entrada y nuestra salida. Pero ese verso no tiene que ver con nuestra entrada y nuestra salida de casa. Ese verso tiene que ver con nuestra entrada a esta tierra y nuestra salida de esta tierra. Él cuidará nuestra entrada a esta tierra y nuestra salida de esta tierra. Eso es lo que quiere decir ese verso. Lo que pasa es que nosotros todo lo resumimos aquí en la tierra. Como decíamos ayer, el que es fiel en lo muy poco es puesto en lo mucho. Y nosotros decimos en privilegios, en la iglesia. No, pero ese verso, el que es fiel en lo poco aquí en la tierra es lo poco y allá es lo mucho. Hermano, es que cuando nosotros profundizamos en la Escritura, bueno, entendemos, hermano, que una vez estuvimos con Él.
que venimos a la tierra a cumplir propósitos. Usted sabe, dice que Judas volvió al lugar que le pertenecía. Para esto te he levantado, le dijo Dios a Faraón, para mostrar mi poder en ti. Hermano, eso es asombroso. O sea que vino solamente a cumplir propósitos. Por eso yo he enseñado que nosotros somos gente de propósitos. Nosotros estamos cumpliendo propósitos aquí. Todos somos profecía. Todos estamos cumpliendo propósitos. Todos, hermano. En el país donde te encuentres, en la iglesia donde te encuentres, en el pueblo donde tú vivas, en la ciudad donde estés. No estás ahí de casualidad, hermano. Estás ahí porque Dios te plantó ahí. Aunque algunos toman sus decisiones y se salen de la voluntad de Dios. Pero todos estamos cumpliendo propósitos. El presidente Trump está cumpliendo propósitos. ¿Para qué lo usó Dios? Para establecer a Jerusalén como capital de Israel. El punto principal de su presidencia. Ayudar y proteger a Israel. No era el tiempo todavía para que, porque Obama había preparado todo con Hillary en una resolución para que le quitaran todo lo que Israel conquistó en los años 60, en la guerra de los 6 días. Y Obama dijo que eso, Israel había violado la ley internacional y que eso no tenía validez y que había que devolverle las tierras, hermano, a Siria y a Palestina. Porque Obama es musulmán, usted lo sabe, de corazón. Pero como no era el tiempo, porque ya la ONU ya estaba preparada, como no era el tiempo, en contra de todos los pronósticos, ya daban por presidenta a la Hillary. Y Dios les mete a Trump y lo planta. Y yo no sé si usted ha visto el post que yo he, hermano, enviado también. El presidente Trump viene de raíces cristianas. Su madre era cristiana. Y Dios lo establece, hermano. Y no es el mismo Trump de cuando entró a la presidencia. Ese hombre está cambiado, hermano. Ayuda a la gente. Hermano, no es racista. Ayuda a los cristianos. Hoy precisamente dio la orden. Dijo, se abren todas las iglesias. Las mezquitas para los musulmanes. Los lugares de reunión para los judíos, hermano, las sinagogas para los judíos, las iglesias para los cristianos, porque como no tiene doctrina, todavía piensa que la iglesia católica son cristianos también. Y le dijo a todos los gobernantes de los estados, le dijo, y el que no lo cumpla, le voy a pasar por encima. Claro, dentro de la Constitución no lo puede hacer, pero al menos exteriorizó lo que sentía. Hoy dijo, se abren las iglesias. Porque se han abierto bares, tiendas, restaurantes, gimnasios, y las iglesias no quieren. ¿Por qué? En Tennessee, me parece, hermano, quemaron una iglesia anteayer y le pusieron hermano, en el estacionamiento. Le pusieron con letras, quédense en casa, hipócritas, a ver, ahora sí se quedan en casa. Porque yo he venido anunciando que viene una persecución, hermano. El odio contra la iglesia de Cristo y el odio contra Israel está creciendo. Pero cuando uno mira esto, ¿por qué cree, hermano, que hay muchos en plena gran tribulación? No van a adorar a la bestia, van a preferir que les corten la cabeza. ¿Y estos quiénes son, Señor? Una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas que no se podía contar. Estos son los que han venido a la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Salvos ya de último como el ladrón en la cruz. Pero salvos no van a adorar a la bestia. Pero hay otros que dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces los nombres se escribieron desde la fundación del mundo. Híjole, hermano, yo quisiera poder explicarle más de esto.
veo que es un borbotear, hermano, y digo, Señor, nosotros no venimos a Cristo para ser ovejas, venimos a Cristo porque ya éramos ovejas. Y como nosotros, sus hijos, sus ovejas, sus hermanos, participamos de carne y de sangre, Él igualmente participó, pero Él vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Tenía que ser, dice el verso 17 de Hebreos 2, hecho semejante a sus hermanos en todo. Claro, Él no pecó, Él hizo el sacrificio. Pero ahora a mí me entra la pregunta. Yo sé que venimos a cumplir propósitos, pero me entra la pregunta. ¿Qué tanto hicimos cuando estuvimos con Él? ¿Qué tanto hicimos? Nos borraron el tape, venimos a la tierra, cuando volvamos allá, yo creo que es probable que nos borren el tape de nuevo. Porque imagínense, nos vamos a estar recordando de la tierra. Aunque, hermano, al rico no se lo borraron. Pero a Lázaro yo creo que sí. Porque el rico podía ver a Lázaro. Padre Abraham envía a Lázaro, lo podía ver. Y podía ver a Abraham consolando a Lázaro. Pero Lázaro no podía ver al rico. Entonces yo creo que a la simiente condenada sí va a poder ver cómo nos vamos a gozar allá. Y va a ser un tormento para ellos, hermano. Pero nosotros nos tienen que borrar todo. No podemos estarnos acordando de la tierra toda la eternidad, hermano. Por la simiente condenada, sí. Va a estar viendo cómo nos vamos a estar gozando con el Señor por la eternidad. Ahora debemos de entender, y quiero terminar con esto porque no voy a hacer que empiece a hablar cosas que ya, hermano, no tengan sentido. Pero en la tierra hay 3 simientes. La simiente de Dios y la simiente, bueno, de hecho hay 2 simientes, pero que son 3 grupos. La simiente que ya vino salva, la simiente que vino a salvarse aquí, que se representa en el ladrón en la cruz, que se salvó de las últimas, hermano, y la simiente satánica que representa el ladrón que no se salvó. Pero que al final son 2 simientes, la simiente de Dios, en 2 grupos, la iglesia cuerpo y la iglesia salvos, y la simiente satánica, porque hay simiente satánica. Hay gente mala, hermano. Hay gente malvada. Pero debo decirle también que gente mala y malvada, que el Señor se les revela y se convierten como Saulo de Tarso. Cualquiera hubiera dicho que era el anticristo. Quizá muchos dijeron que era el anticristo en su tiempo. Encarcelaba, hacía que la iglesia blasfemara, hermano, porque los metía a la cárcel y los presionaba, y era el perito arquitecto. Pero hay gente que es muy buena, muy carismática, muy linda, pero es simiente satánica. Y entre ellos, hermano, yo debo decirle que el Papa, imagínense si el Papa le dijera la verdad a la gente, cuánta gente no se salvara. Pero no. El Vaticano es parte de la simiente satánica. Yo quiero terminar con esto, hermano, y de esto hay mucho que hablar, y repito, no quiero seguir hablando porque ya creo que es suficiente por hoy. Pero hay mucho que estudiar y hay mucho que escarbar, hermano. Y yo creo con toda mi alma que hoy, más que nunca, debemos de profundizar en la Escritura y de agarrarnos de Dios como nunca. Pueblo bendito, Dios te bendiga. Espero haberme dado a entender. Y repito, esto hay mucho que hablar, y creo que lo que hemos hablado hoy es
parte de lo que hemos entendido en Dios. Y que hay cositas que todavía tú tal vez te preguntes, como las que yo me pregunto, tengo un montón de preguntas, pero me hace entender muchas cosas. Yo estuve con Dios y ahora vuelvo a Dios. Volvimos ya a Él por medio de Cristo, pero vamos a ir de donde venimos. Dios te bendiga. Hay muchas preguntas y creo que hay que doblar nuestra rodilla, hay que leer la Escritura y que el Padre nos siga enseñando por medio de su Santo Espíritu y por medio de Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos, ahí donde usted está. Lo bendecimos y nuestra oración es que ustedes y sus familias estén bien. Ha sido un tiempo bastante fuerte todo esto del coronavirus. Un pastor de los nuestros falleció. Lo llevamos en el corazón. Nuestro hermano José Valderas, nuestro delegado en México. Pero bueno, se nos adelantó. Un buen hombre. Dios nos dejó aquí todavía porque hay propósitos que cumplir. Enseñé hace algún tiempo, aquí precisamente en la red, si no nos mató el coronavirus, es porque hay propósitos que cumplir, pueblo de Dios. Y hoy más que nunca, entender que venimos a la tierra a cumplir propósitos divinos. Dios no está tan interesado en que comamos y vivamos bien, manejemos un buen carro y tengamos una bonita casa. Dios está interesado en que cumplamos el propósito para el cual venimos a esta tierra. Dios te bendiga, te prospere, te abunde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé paz a ti y a los tuyos. Dios te bendiga.